Hola, bienvenidos al módulo 3 del curso Calidad del Aire y su impacto en la salud. En esta oportunidad abordaremos los contenidos del módulo 3, gestión de la calidad del aire. Empezaremos a abordar este concepto, luego continuarán en el módulo 4 y módulo 5 con herramientas específicas que son útiles para lo que tiene que ver con gestión de la calidad. Bien. Para hacer un poquito de memoria de lo que venimos viendo hasta ahora, recordar lo que hemos tratado en los módulos anteriores, y para relacionarlo con los que nos corresponden en esta oportunidad, podemos decir que la contaminación atmosférica a menudo es una consecuencia de políticas que no son sostenibles en sectores como el transporte, la energía, la gestión de los desechos y la industria pesada, ¿sí? Es decir, que la calidad del aire se asocia a una ausencia o a la deficiencia en lo que son las políticas públicas en referencia a la gestión de calidad del aire. Por lo cual, podemos decir también que una adecuada gestión mejora la salud pública. La mejora ya sea directamente por disminuir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, pero también la mejora porque, obviamente, a la contaminación atmosférica se le asocia los efectos a la salud que vimos en el módulo anterior y por ende un incremento en los pacientes ambulatorios, en el ingreso a hospitales y en la mortalidad debido a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como vimos en la clase anterior, el módulo anterior. Además, a largo plazo, por supuesto, es más económico aplicar estrategias que den prioridad a la salud debido al ahorro en los costos de la atención sanitaria y los beneficios para el clima. Es decir, es más económico a largo plazo gestionar adecuadamente la calidad del aire con los beneficios que te traía aparejado a nivel bienestar humano y animal, y también a los beneficios sobre el clima, que es otra consecuencia que está asociada al cambio climático, asociado a la contaminación atmosférica. Entonces, es muy importante entender que la gestión es un proceso integral, en el cual lo que se busca es mejorar la calidad del aire a través de políticas públicas, ya sea en base a distintos instrumentos, que ahora lo vamos a ver, para lograr que los niveles sean aceptables, es decir, llevar los niveles de contaminantes a concentraciones tales que sean seguros, ¿sí? Que no causen un efecto en la salud de la población. Bien. Entonces, podemos definir la calidad del aire como, como aquellas actividades que se realizan para ayudar a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de la contaminación del aire. Cualquier actividad, cualquier acción que tenga por objetivo proteger la salud humana y el ambiente de los efectos nocivos asociados a la contaminación del aire están abocados dentro de lo que se denomina, o considerados, perdón, dentro de lo que se denomina gestión. La meta de la gestión de la calidad del aire es mantener esta calidad en un estado tal que se proteja la salud y el bienestar humano, que era lo que yo les mencionaba recién. Es decir, que las concentraciones de contaminantes atmosféricos estén por debajo de los niveles guía, que sería el objetivo ideal. Muchas veces se utilizan los objetivos normativos, que son otro tipo de límites, que ahora lo vamos a ver, pero lo ideal sería mantener todos los niveles de contaminantes, sobre todo aquellos contaminantes de criterio, por debajo del nivel guía, garantizando de esta forma la protección de la salud, ¿no? Bien. El principio, en este sentido podemos mencionar tres principios que rigen a nivel mundial y también a nivel nacional en lo que es la normativa en referencia a la normativa ambiental en general, no solamente la normativa sobre calidad del aire, sino la normativa a nivel nacional y a nivel constitucional también. Uno es el principio precautorio. Cuando existe una probabilidad clara de consecuencias ambientales perjudiciales, se deben tomar medidas para proteger el ambiente sin esperar pruebas científicas que sustenten dicho daño. Es decir, este principio lo que dice, bueno, hay una posibilidad de que haya que se esté generando un daño ambiental, entonces en ese contexto se pueden tomar medidas sin esperar evidencia científica sobre ese daño. ¿Sí? Es como que se sospecha de que puede existir un daño, entonces con esa sospecha ya uno puede anticiparse y tomar medidas para proteger el ambiente y por ende la salud. Después tenemos otro principio que es el que contamina paga. En este caso lo que quiere decir es que, bueno, el responsable de contaminar tendría que pagar
un monto equivalente al daño ambiental que está efectuando, un daño económico, un monto económico que sustente o que equipare dicho daño, lo cual es algo muy relativo, puesto que uno no puede atribuir un valor a un recurso, por ejemplo, sobre todo un recurso no renovable. Entonces esto es una cuestión muy discutida, porque más allá de que se le puedan aplicar multas a las industrias que contaminan o a las actividades que están realizando algún tipo de daño ambiental, esto es muy relativo al tema del costo de ese daño, cómo estimar el costo de ese daño y por ende cómo estimar la reparación de ese daño. Y después el último principio es el principio de prevención de la contaminación, cuyo objetivo es reducir la contaminación en las fuentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si habiendo una fuente de contaminación o una fuente probable de contaminación, este principio lo que garantiza es que se trabaje en disminuir, a través de una estrategia de control o de mitigación, en disminuir, en este caso, las emisiones gaseosas de una determinada fuente. Y ese es el principio de prevención, es decir, garantizar que no se produzca el efecto asociado a esa emisión en el aire. Bien. Entonces, si retomamos estos conceptos, podemos decir que la base para la gestión de la calidad del aire es la política gubernamental. Sin un marco de política apropiado y sin una legislación adecuada, es difícil mantener un programa activo y exitoso de gestión de la calidad del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede, como profesional, diseñar un excelente programa para la gestión de calidad del aire, pero si esto no va acompañado por un marco político y un marco normativo adecuado que lo sustente y le dé sostenibilidad en el tiempo a este proyecto o a este plan, el esfuerzo va a ser en vano, digamos. Bien. Entonces, como primera herramienta que tenemos para gestionar la calidad del aire, y en función de lo que venimos diciendo, podemos mencionar lo que es la norma. La norma es un dispositivo legal que establece el límite máximo permisible de concentración de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo definido con el propósito de proteger la salud y el ambiente. Pasando a un límite de definición, quiere decir que es obviamente es un documento, la norma es un documento en donde se dice cuál es el límite máximo permitido, por ejemplo, cualquier contaminante, generalmente son contaminantes de criterio, pero bueno, hay normas también más específicas para contaminantes tóxicos o peligrosos. Pero en el caso, tomemos como ejemplo un caso de un contaminante de criterio que puede ser el dióxido de nitrógeno. Bueno, la norma lo que establece es un valor máximo para un periodo de tiempo, que puede ser un periodo corto o un periodo largo, ahora vamos a ver cuál es la diferencia también de esto. Es decir, establece este límite de concentración máximo para un determinado periodo, el cual no debe ser sobrepasado, y de esta manera se garantiza la protección de la salud. Eso sería lo que es norma. Y tiene validez legal, por supuesto. Esto es una normativa que puede ser una ley, un decreto, una ordenanza, una resolución, de acuerdo a la jurisdicción que se trate y a las herramientas normativas o la jurisprudencia que haya en cada lugar. Después tenemos los niveles guía. Los niveles guías también establecen concentraciones. Son concentraciones, como dice ahí, de contaminantes debajo de cuyos valores se estima que para el grado de conocimiento, por supuesto el que se dispone actualmente, no existirían efectos adversos en los seres vivos. ¿Sí? Esto volvemos a lo mismo. Esto se basa obviamente en evidencias científicas, de estudios que siguen, que vienen de varias décadas, que continúan en la actualidad, en donde se investiga, se analiza en referencia a ciertas concentraciones de determinados contaminantes, y estos niveles guías retoman esos análisis, esos estudios, y definen ciertos niveles, ciertos valores, por debajo de los cuales no se asocia ningún efecto sobre la salud conocido hasta el momento. La diferencia con la norma principalmente es que estos niveles guía son recomendaciones y no tienen ningún respaldo legal. Es decir, no se habla de un valor normativo en este caso, sino que se habla de una recomendación. Y ahora vamos a ver un ejemplo de vamos a ver cuáles son los niveles guía a nivel mundial que rigen actualmente y que los países del mundo están tendiendo a implementar con ciertas metas a lo largo de determinado plazo de tiempo, pero que no tienen obligación legal de hacerlo, ¿sí? Diferente si un país o una jurisdicción, sea una región, sea una provincia, sea una ciudad,
considera como a estos niveles guías como una normativa y lo reglamenta a nivel local, pero como tal, simplemente son recomendaciones. Bien. Hablando un poco de lo que es la normativa nacional de Argentina, y aquí les pido disculpas a los que no son del país, porque sé que hay algunos que están participando y no son de argentinos, digamos, o no viven aquí. Pero bueno, para dar un marco nacional, voy a mencionar algunas normativas en muy general, no voy a entrar en detalle, pero para que tengan una idea de cuáles son cuál es el marco que nos rige a nivel nación. Tenemos como primer punto el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? Que establece lo que es el derecho a un ambiente sano de todos los ciudadanos y los habitantes del territorio. Este artículo se incorporó en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional y fue un hito, fue un cambio muy significativo, porque hasta ese momento no se consideraban los derechos de tercera generación. Entonces, a partir de aquí fue un punto de inflexión. A partir de esta reforma también surge la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, es decir, la ley madre, lo que son los temas ambientales. Y bueno, esa es la primera normativa que surge de esta reforma de la Constitución, esta desde el año 2002. Después tenemos otra ley que es la 2284, que es anterior, esta ya tiene varias décadas, desde el año 73, 1973, y esta normativa es específica de contaminación atmosférica. Es una normativa nacional de adhesión, es decir, que las demás jurisdicciones deberían adherir para que sea operativo, porque se puede implementar en determinada región. Entre Ríos no adhiere a esta legislación. Y después tenemos la ley 19587, que es la ley de higiene y seguridad laboral, en la cual, si bien no tiene directamente una relación con lo que es la calidad de aire, lo que hace es establecer ciertos niveles máximos permitidos para determinados periodos de tiempo para contaminantes peligrosos en el ambiente laboral. Entonces, esta ley se toma como referencia ante la ausencia de otro marco normativo que digamos, abarque estas mismas sustancias, de tipo, como les decía, con características tóxicas, se considera esta ley como una referencia. Bien, después pasamos a lo que es la normativa provincial de la provincia de Entre Ríos. Tenemos a nivel provincial la ley número 6260, que es la ley de control y prevención de la contaminación por parte de las industrias, la cual, a través del decreto 5837, en su anexo 2, establece los contaminantes, establece valores de calidad de aire para los contaminantes que figuran ahí en la tabla, que son partículas en suspensión, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, que es el sulfuro de hidrógeno, oxidantes, plomo y material sedimentable. Estos son los contaminantes que hablamos la primera clase, que denominamos de criterio, ¿sí? Lo único que acá no estaba todavía, esto desde el año 91, el decreto que lo reglamenta, y hasta ese momento no se hablaba, no se tenía suficiente evidencia científica sobre el material particulado, PM10 y PM2.5, es decir, el material particulado menor a 10 micras o menor a 2,5 micras, no había suficiente evidencia, entonces hasta este momento se hablaba de partículas en suspensión, es decir, el particulado más fino que nos sedimenta, y el material sedimentable, que sería el particulado más grueso. Se hacía esa diferenciación, hasta ese momento no se lo clasificaba por su diámetro, el material particulado, por eso es que nos observamos esa diferencia. Y el resto de los contaminantes son todos los que sí mencionamos, y que hablamos también en el módulo 2, en lo que tenía que ver a efectos en la salud. Bien, eso es a nivel provincial. Esos son lo que les mencioné, esos son valores normativos, es decir, que uno tendría que cumplir con esos valores para estar dentro de lo que establece la legislación. Ahora vamos a ver lo que los niveles guía de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene ya varias guías publicadas, la última la había publicado en el año 2005, y después de 15 años se logró una actualización de esas guías y se publicaron el año pasado, pero todavía no están traducidas al español, están en su versión en inglés. Yo ahí en el documento que les di de soporte, digamos, bibliográfico, les dejo el link para que puedan acceder a esas guías, pero sepan que no están traducidas hasta la fecha, así que bueno, van a tener que leerlas en inglés. Algunas partes están traducidas, se las puede buscar
en la web, pero no en totalidad de la guía como un documento para descargar. ¿Cuál es el objetivo de estas guías? En realidad estas guías son directrices que recomiendan, como yo les mencioné, niveles de calidad del aire para proteger la salud de las poblaciones mediante la reducción de los niveles de los principales contaminantes, algunas de las cuales también contribuyen al cambio climático. Esta guía, a diferencia de la guía del 2005, habla mucho de la influencia de los contaminantes atmosféricos o los contaminantes del aire en el efecto, en el cambio climático, ¿no? Por eso es que también esto es un cambio muy significativo en diferencia a las guías anteriores, porque establece una relación directa entre el aumento de las concentraciones de contaminantes atmosféricos y el cambio climático. Estas nuevas guías funcionan como una referencia actualizada para políticas de acciones que permiten evaluar el impacto en la salud de la contaminación del aire en la población, especialmente en aquellas personas más vulnerables, ¿sí? Esto es, digamos, la meta de esta guía, ¿sí? Funcionar como una referencia, obviamente con valores actualizados. Hay valores que se redieron a los que estaban publicados en 2005 y se redujeron significativamente los niveles a cumplimentar. Esto sería la relación, ¿sí? Está en inglés, como les decía, porque esta lo saqué de la guía que está publicada, pero esta es la relación que se establece a lo largo de toda la guía, ¿sí? Ellos establecen que si se reduce la contaminación del aire, se va a través de la mitigación en lo que tiene que ver con las emisiones, tanto del transporte, de la industria, de las actividades de servicios, etcétera. No solamente se va a proteger la salud de la población, que era el objetivo de la guía anterior, sino también se va a reducir el efecto del cambio climático. Entonces, es muy significativo considerarlo porque bueno, es como son como las tres ejes que rigen esta guía y que obviamente que definen los objetivos de la misma. Bien, en líneas generales, los objetivos que están establecidos y mencionados en la guía están en referencia de tres grandes secciones. Las referencias de calidad de aire propiamente dicho para lo que es disposiciones a corto y a largo plazo, en relación a lo que les decía, las evidencias científicas que se han publicado en los últimos 15 años, ¿no? Con los cuales se hicieron esta actualización. Las metas intermedias para orientar los esfuerzos de reducción para el logro de los niveles guía de calidad del aire. Es decir, lo que dispone la guía, y ahora lo vamos a ver a continuación, es que no dicen que si la guía anterior, por ejemplo, marcaba como un límite 10, esta guía va a marcar 5, ¿sí? Como punto final, pero va a dar instancias intermedias que se tendrían que cumplimentar en el tiempo, es decir, que va a ir siendo progresiva la reducción. Eso es lo que plantea, una progresividad en la disminución o en la mitigación de las emisiones. Y también hace una declaración de buenas prácticas en el manejo de ciertos tipos de material particulado, para los cuales la evidencia científica es insuficiente para derivar niveles de referencia cuantitativos de calidad y de relevancia para la salud. Es decir, se están investigando cierto tipo de material particulado, como por ejemplo el black carbon, o el carbón negro, que le llaman, ¿no? Sí, que tiene que ver con los productos de la combustión, que es un material particulado muy, muy especial, pero que sobre el cual todavía no se tiene suficiente evidencia en referencia a los efectos en la salud de ese black carbon. Entonces, lo que hace la guía es decir, bueno, no puedo poner un límite, un nivel guía, porque no tengo evidencia como para definir si es 5, 10 o 15, pero sí lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a establecer buenas prácticas de manejo para este tipo de material particulado que hasta la fecha no podemos definir en cuanto a los efectos en la salud. Bien. Estos son los niveles guía que establece la nueva guía de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que los contaminantes son los contaminantes de criterio que ya vimos, el material particulado 2.5, el 10, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Y los periodos que establece aquí son anuales, como periodo largo, y 24 horas, periodo corto. En el caso del ozono, lo que establece es el pico estacional, y un periodo de 8 horas, como periodo corto. Y para lo que es, como yo les mencioné también en el módulo anterior, el dióxido de azufre no se le reconoce un efecto a largo plazo, un efecto crónico, por lo tanto se mide en periodos cortos, en este caso 24 horas. En la tabla que vimos anteriormente de la ley 6260 eran 10 minutos, ¿sí? Y el monóxido de carbono también en 24 horas.
Para lo que es monóxido se dispone de una sola meta intermedia, que es la meta 1, donde de 7 se tiene que pasar a un valor final de 4. En los otros es más progresivo y va haciendo una reducción en el valor a través del tiempo, cumplimentando con las 4 etapas que están definidas. Y después también tenemos para periodos más cortos, de 24 horas o de 8 horas, para lo que tiene que ver con el dióxido de nitrógeno, en un periodo de 1 hora, que son exposiciones cortas, pero que pueden tener un nivel de concentración significativo. Fíjense que si comparamos los valores, acá estamos hablando de 1 hora, 200 microgramos por metro cúbico. En cambio, acá estábamos hablando, en la tabla anterior, para el mismo contaminante, para lo que es anual, de 10 microgramos por metro cúbico. Lo mismo para el dióxido de azufre, en este caso 10 minutos, como yo se lo planteé, la normativa provincial también lo establece así. Y para el monóxido de carbono tenemos distintos periodos, 8 horas, 1 hora o 15 minutos, que es el periodo más corto. Estos son para exposiciones que le denominamos, entre comillas, agudas, ¿sí? De una concentración significativa, pero por corto periodo de tiempo. No están relacionados con exposiciones crónicas, como si está esta tabla definida, ¿no? Esta tabla está para exposiciones crónicas, es decir, a largo plazo, a determinados niveles de contaminantes. Bien. Si pasamos a abordar ahora entonces lo que son las herramientas disponibles para gestionar la calidad del aire, además de las herramientas normativas que ya mencionamos, que son las principales, porque hablamos de una política gubernamental, entonces es fundamental considerar este tipo de marco regulatorio, podemos hablar de un programa de monitoreo y evaluación de la calidad del aire. Debe contener 3 herramientas fundamentales. Aparte de lo normativo, ¿sí? Lo normativo no es excluyente, sí o sí tiene que estar el marco normativo, porque si no yo no puedo darle contexto a todo esto que voy a mencionar ahora. Pero dentro de las 3 herramientas, digamos, técnicas, no jurídicas, sino técnicas, fundamentales, vamos a definir el inventario de emisiones, el modelado de la dispersión de contaminantes y el monitoreo de contaminantes atmosféricos. Bien, en este caso tenemos herramientas que nos sirven para identificar el problema, que tiene que ver con el monitoreo, el inventario de fuentes, y también otra herramienta que puede ser la evaluación de impacto ambiental, la formulación de políticas, en donde me va a jugar un papel muy significativo el modelado de la dispersión de estos contaminantes atmosféricos, para poder evaluar el escenario y hacer un análisis costo-beneficio de la situación, y también lo que tiene que ver con acciones de control, donde están los límites de emisión, las regulaciones, las restricciones, uso de suelo, uso de combustible. Esto tiene que ver ya con un marco más político y gubernamental. Bien. Si vemos entonces el primer punto, que era inventario de emisiones, los inventarios lo que hacen es proveer información de un conjunto de datos que caracterizan las liberaciones de contaminantes desde las fuentes emisoras. Identifican contaminantes emitidos y cuantifican la tasa de emisión. Son fundamentales para la construcción de los planes de calidad de aire. Es decir, si yo necesito analizar, por ejemplo, en una localidad, tengo que ver qué fuentes emisoras tengo, ya sea fuentes fijas o fuentes móviles, ¿sí? Fuentes puntuales, fuentes difusas, y en base a eso hacer una caracterización de lo que están emitiendo en cuanto, es decir, cualitativa y también cuantitativa, es decir, qué emiten y cuánto emiten, para poder caracterizar esas fuentes. Y eso me va a proveer a mí toda la información que yo necesito para las etapas posteriores, para el diseño de un programa de gestión de la calidad del aire, para el modelado de las emisiones atmosféricas, etc. Entonces esto es como el puntapié inicial para poder abarcar las otras etapas. Sin embargo, no es sencillo hacer un inventario, es muy costoso, ya sea tanto en recurso humano como en recurso económico. Es muy costoso y va a depender en gran medida de la extensión o el alcance que tenga la región que yo seleccione para hacer el inventario, ¿no? Bien, después tenemos la parte de modelado de la dispersión de los contaminantes. Esto sí a título totalmente introductorio, esto lo van a ver en el módulo 4, el módulo que sigue, van a entrar a ver más en detalle qué es el modelado, y van a tener también una muestra de cómo se puede usar un modelo que está disponible, de uso gratuito, para que ustedes tengan una idea de que no es tan difícil o que es fácilmente aplicable teniendo los datos necesarios. El modelado de la calidad del aire constituye una de las 3 herramientas necesarias para abordar el diagnóstico, como les mencioné, y también para poder predecir qué va a pasar, ¿sí? Porque puedo usarla como herramienta de diagnóstico si lo uso en términos retrospectivos, y lo uso en términos prospectivos, lo que estoy haciendo es un pronóstico, es decir, qué va a pasar de aquí en adelante. Son las dos, es la versatilidad que tiene este tipo de herramientas.
Un estudio descriptivo de la dinámica de los contaminantes representativos de las actividades realizadas en la región puede aportar información útil para ver cuáles son las zonas de mayor concentración, para formular políticas de investigación, de ordenamiento territorial, para establecer límites de emisión en función del uso del suelo, ¿sí? Hay un montón este tipo de herramientas son muy útiles para definir varios factores o variables que hacen a lo que tiene que ver con el territorio. Entonces es muy importante, porque si yo quiero instalar una industria, por ejemplo, en algún lugar, en cercanías de algún barrio residencial, bueno, o comercial, yo tengo que saber mínimamente qué va a pasar con esas emisiones, a dónde, digamos, cuál va a ser la dirección predominante de los vientos para saber a dónde va a ir, a qué alcance va a tener esa pluma de emisión, hasta dónde van a llegar los contaminantes, etcétera. Entonces, esa forma de anticiparme yo la situación, de algo que todavía no está pasando y que no puedo medir, es a través de la aplicación de modelos. ¿Sí? Eso me permite, por eso digo, predecir en determinadas situaciones qué es lo que va a pasar. Por supuesto que son modelos matemáticos que tienen cierta incertidumbre, pero bueno, eso está contemplado dentro del análisis de este tipo de herramientas. Después tenemos el monitoreo de la calidad del aire. El monitoreo lo que hace es medir, ¿sí? Me da un dato real de una medición que se realiza en un momento dado, en un lugar, para un contaminante particular o para varios contaminantes. Y lo que provee son bases científicas para el desarrollo de estrategias y políticas para mejorar la calidad del aire. O sea, lo que permite decir, bueno, ¿cuánto hay en el aire? ¿Qué concentración hay? ¿A qué dosis está expuesta la población? ¿Sí? Pero más allá de eso, y de que digamos, es lo único que me va a dar un dato real, ¿sí? De las herramientas que estamos hablando, ni el inventario ni el modelado me va a dar un dato real, pero ¿qué pasa? Nosotros con el monitoreo se puede abarcar cierta superficie, es imposible monitorear todo y cada uno de los puntos. Entonces, siempre cualquier red de monitoreo, por más que esté muy bien diseñada y cumpla con el objetivo para el cual se la diseñó, siempre me va a dar una imagen parcial, ¿sí? De un momento dado, de una determinada situación, de un determinado escenario, pero como yo les mencioné, la dinámica atmosférica es muy cambiante, entonces es muy difícil tener, digamos, un dato representativo a largo plazo de la calidad del aire. Obviamente que uno puede hacer el seguimiento y las mediciones continuas, pero siempre voy a tener una imagen parcial de igual manera. Bien. Y dentro de lo que tiene que ver con el monitoreo, generalmente lo que se aplica son los índices de calidad del aire, ICA en lo que sería en español, y AQI en lo que es inglés. Bueno, generalmente en gran parte del mundo, agencias internacionales aplican este índice, lo aplica, por ejemplo, Gran Bretaña, la EPA, por supuesto, que es pionera en este tipo de instrumentos, también lo aplica Brasil, ¿sí? Y bueno, la relación básica es que a medida que aumenta el ICA, o sea, el índice de calidad del aire, es probable que un porcentaje cada vez mayor de la población experimente efectos adversos en la salud, ¿sí? El cálculo del ICA lo que requiere es una concentración del contaminante, o sea que tengo que monitorear sí o sí el contaminante para saber qué concentración hay de esa sustancia, durante un periodo de tiempo específico, que va a estar definido en el método que se aplique para el cálculo, y bueno, ahí dice obtenido un modelo o de un monitor. También se puede aplicar el ICA a través de modelos, ¿sí? Pero bueno, es más certero aplicarlo a través de monitoreo directamente. Bien, y por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de ICA, la que aparece en la primera figura es del Reino Unido, en donde tenemos, bueno, establece como riesgo bajo, el que está en verde, en valor de 1 a 3, moderado de 4 a 6, alto de 7 a 9 y muy alto de 10. Y ahí dan algunos consejos para lo que son los grupos de riesgo, sobre todo, ¿sí? Los grupos vulnerables, que se acuerdan que vimos que eran los niños, los adultos mayores, las embarazadas y los que tenían alguna enfermedad preexistente. Y bueno, y también dan no solamente dan consejos para los grupos de riesgo, sino que también para el público en general. Y este otro que está aquí en esta otra figura es de la EPA. Fíjense que son dos ICAs que tienen una metodología de aplicación diferente, porque también va a depender mucho del límite normativo que tenga cada lugar, porque uno lo que hace es comparar el valor medido con el valor normativo, y de esa forma puedes digamos, tener una referencia de si es alto, bajo o no. Y obviamente considerando el periodo de tiempo para cada uno de los contaminantes, que difiere, como vimos en las imágenes también.
Pero acá fíjense que allá hablábamos de valor de 1 a 3, acá hablamos de valor de 0 a 50, el bueno, el color verde, el 51 al 100, estamos hablando de moderado amarillo, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es peligroso, que sería un granate, un color granate, entre el 251 y el 300. Esto generalmente lo que se hace en estos países es poner en la calle carteles que van cambiando automáticamente en función de la calidad del aire y le va indicando a la gente en qué condiciones se encuentra. Eh, y bueno, acá nosotros por ahí no lo vivimos tanto porque todavía estamos un poco lejos de esa realidad, pero en otros países, por ejemplo Japón, la gente antes de salir a la calle, además de mirar las condiciones meteorológicas, si va a llover o no va a llover, mira cómo está el aire, ¿sí? Y cuáles son las condiciones apropiadas de salir. En muchos casos que gente sale con barbijo a la calle cuando la calidad del aire no es buena y son, por ejemplo, del grupo vulnerable. Entonces, por ahí nosotros nos resulta un poco extraño o novedoso este tipo de herramientas, pero bueno, ya tienen trayectoria a nivel mundial bastante significativa, y es una herramienta que ha sido demostrada la utilidad, ¿no? Que eso es fundamental. Bien, hasta aquí entonces abordamos los conceptos del módulo 3, que tiene que ver con la gestión de la calidad del aire, que serán complementados con el módulo 4, que tienen que ver con el modelado de la calidad del aire, y el módulo 5, que son herramientas para evaluar el riesgo en la salud directamente asociado a la calidad del aire. Así que bueno, les recuerdo, tienen disponible en el aula el material de lectura complementario y el cuestionario para resolverlo, y con eso podrían habilitar el módulo siguiente, que sería el 4. Así que bueno, los espero, cualquier consulta estamos a disposición, las tres docentes, y bueno, y si no, continúen con el curso, y bueno, los espero en los próximos módulos. Gracias.